¿Cuántos están, hermanos, dispuestos a que la palabra sea el alimento que nos haga seguir caminando en este día? Amén. Venimos cada domingo, hermanos. Es algo serio para el pueblo de Dios venir a la casa de Dios. Y les voy a explicar por qué, hermanos. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros somos instruidos por la palabra. Y desde el pleno momento que nosotros recibimos la palabra, entonces ya sí somos culpables en el juicio. Cuando antes que usted reciba la palabra, todavía no tiene un juicio sobre su vida. Pero cuando usted recibe la palabra y la verdad llega a sus vidas, ya entonces todo lo que hagamos que va en contra de la palabra, el día del gran juicio, vamos a enfrentar al Señor y todo va a ser abierto los libros y escrito el día que se habló la palabra, cuándo la recibimos y qué hicimos después que recibimos la palabra. Así que yo le pido al Señor que cada uno de nosotros, hermanos, en este lugar, le pida al Señor, mientras la palabra vaya fluyendo, que el entendimiento sea abierto, que todo espíritu de estupor sea echado fuera, que nuestras mentes estén preparadas, receptivas a que la palabra haga rema en nosotros. Porque de esa manera vamos a hacer un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestras familias y un cambio en las personas que están alrededor nuestro. Y eso es el propósito que Dios quiere con nosotros. Voy a pedirle al Señor en esta oración que Dios quite de cada uno de ustedes, hermanos, todo lo que impida que el mensaje pueda llegar 100% a sus mentes. Señor, te doy gracias en este momento, Padre amado. Te pido, Dios amado, Señor, antes que la palabra sea dada, Dios amado, Señor, que tú tomes control de cada uno de nosotros, Señor, incluyéndome a mí, Padre amado, Señor. Que todo lo que salga de mi boca sea palabra que edifique, que cambie, que transforme, Dios amado, Señor, que nos ayude, Dios amado, Señor, a seguir hacia adelante, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Quitamos, Señor, por el poder de la palabra, toda preocupación, Señor, toda angustia, Señor, todo aquello que impida, Dios amado, Señor, que tú fluyas poderosamente en nuestras mentes, porque sabemos que en nuestras mentes, Señor, se recopilan todos los datos, Señor, que nos enseñan, Padre Santo, a tomar decisiones sabias, Padre amado, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que el día de hoy, después que recibamos esta palabra, Padre amado, Señor, podamos hacer un cambio y una transformación en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a continuar, hermanos, hoy el estudio de la iglesia de Tiatira. Y en esta iglesia hemos hecho un enfoque un poco más extenso, debido a que el Señor hace y marca en esta iglesia características que necesitamos nosotros entender como iglesia, que afectaron a esa iglesia en ese tiempo y que nos podrían afectar a nosotros en este tiempo. Y es el propósito ese, que nos preparemos, que lleguemos a definir que tenemos que ser una iglesia que vive en santidad. Y vamos a continuar dándole lectura en el día de hoy, hermanos, al capítulo 23 al 25. Hemos predicado anteriormente los otros versículos, y ahora vamos a hacer mención en esto, porque estos versículos hacen un complemento también de igual manera a los primeros versículos. Todo va hecho un paquete. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Apocalipsis, todos los hermanos, Apocalipsis 2, 23 al 25. Vamos a estar leyendo estos tres versículos. Quiero que cada hermano tenga su Biblia preparada. Si algún hermano no tiene Biblia, por favor, levante su mano y están los diáconos y las diagonisas que les van a dar sus Biblias. Cuando todos tengan último libro de la Biblia, Apocalipsis, versículos 2, capítulo 23 al 25. Todos lo tienen, hermanos. Santo es el Señor. Por favor, hermano Isel. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué nos dice la palabra? Lo primero que vamos a definir, que dice, que hace mención en el primer versículo, y dice, a sus hijos heriré de muerte. Estamos hablando obviamente de los hijos de Jezabel. Para que haya hijos, tiene que existir una paternidad. No conocemos ningún hijo que no tenga padre. Sea biológicamente o sea en la vía que haya sido, requiere de una paternidad, requiere de un instrumento hecho por Dios que se llama espermatozoide, que tiene que fecundar un óvulo para que nazca un ser humano.
No importa cómo se altere, necesitamos entender que tenemos una paternidad. Nosotros como padres y Dios como Padre espiritual de nosotros tiene la obligación de enseñarnos a nosotros a ser hijos útiles. Nuestros hijos son la reflexión de quién son los padres. Santo es el Señor. Y entonces lo que quiere el Señor definir en esta parte es que estos hijos de Jezabel estaban haciendo lo malo. Pero en lo espiritual nosotros tenemos la opción de ser o hijos de Dios o hijos de Satanás. Y a nadie le gusta esa palabra. Cuando se habla de Satanás, a nadie le gusta escuchar esa palabra porque sabemos y entendemos y definimos que Satanás significa muerte y muerte eterna. Entonces nosotros hemos definido y hemos creído en Cristo, por lo cual nos hacemos hijos de Dios. Pero para nosotros ser hijos legítimos de Dios, tenemos que llevar una vida y tenemos que aplicar los principios que nuestro Padre nos ha enseñado de antemano desde el principio hasta el momento que Él venga por nosotros. Eso va a ser lo que va a marcar en nosotros nuestra condición como hijos. Por eso, hermano, les voy a pedir que vayamos al libro de Juan 8, del 31 al 47. Juan 8, del 31 al 47. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Un momento, hermanicel. Quiero que noten esta parte que es bien importante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos. Y nótese que dice que a los que habrían creído en él. No eran los judíos que no lo conocían. Eran los que habían creído en él. Había una condición en ese pueblo que había conocido que había todavía ellos cosas que tenían que arreglar debido a que ellos estaban arraigados en la ley. Y Jesús vino a traer un mensaje totalmente diferente. ¿Y por qué le dice a los que habían creído en él? ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo todos lo conocemos. Desde el pleno momento que nosotros conocemos a Cristo, somos libres de muerte y somos libres en el espíritu. Porque antiguamente estábamos atrapados, manejados, oprimidos por Satanás. Ahora en este momento Satanás puede hacer instrumento que venga a nosotros a atacarnos, pero ya estamos bajo la cobertura de Cristo. Somos hijos de ¿quién? De Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un momento, hermana Isel, por favor. Dice, Jesús les respondió y le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado. Cuando dice todo aquel que hace pecado, ¿de quién es el hijo el que hace pecado? Es hijo de Satanás. Porque hace lo que Satanás dice. Pierde automáticamente la cobertura de Dios. El amor de Cristo sigue prevaleciendo, pero estás haciendo las obras de alguien que no es tu padre legítimo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme. Un momento, Manicel. Él estaba diciendo a los judíos, yo sé que ustedes son descendientes, yo sé que ustedes conocen la palabra, pero procuráis matarme. Como si habían creído en Jesús, querían matarlo. ¿Por qué razón? Porque en su corazón no estaba el amor de Cristo.
Tan simple como eso. Estaban apegados a la ley, amaban a Dios, pero faltaba la esencia, lo principal del pueblo de Dios, que es el amor. Es lo principal. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Mi palabra, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿De qué hablaba Jesús? Él dice claramente, yo hablo lo que ¿qué? Lo que he visto acerca de mi Padre. La condición de nosotros de padre no es solamente lo que le decimos a nuestros hijos, sino lo que nuestros hijos ven que hacemos nosotros en nuestros hogares. Y hay algo un poquito más. Dice, yo hablo lo que he visto, yo puedo hablar de cristiandad, yo puedo hablar de Cristo, yo puedo hablar de la palabra, pero mi condición dentro de mi hogar le va a decir a mis hijos si verdaderamente lo que yo estoy haciendo en mi vida es verdaderamente legítimo. Si es legítimo. Y entonces mis hijos van a hacer en sus vidas lo que yo estoy haciendo en la mía. Porque ellos se van a copiar de lo que yo estoy haciendo, no de lo que yo le estoy diciendo. Porque son dos cosas. Lo que tú piensas y lo que tú haces. Eso determina tu condición personal. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Más claro, hermanos. Si alguno no lo entiende, entonces quiere decir que lo que yo hago ahora en este momento, como cristiano, que es pecado, no lo estoy haciendo para Dios. Lo estoy haciendo para mi padre, Satanás. ¿Estamos claros? Pecado está simplemente regido por lo que tú haces. ¿Quién es tu padre? Cristo. Si Cristo es mi padre, yo voy a hacer las cosas de Cristo. Voy a vivir mi vida en Cristo, voy a hablar como Cristo hablaba y voy a hacer todas las cosas que Cristo hizo en ese momento. Pero si yo adopto y digo que mi padre es Satanás, voy a ser mentiroso, voy a robar, voy a ser chismoso, voy a ser ladrón, no voy a pagar mis deudas, no voy a hacer... Ese es el fruto de Satanás. Entonces nosotros estamos en la iglesia, pero tenemos que determinar cómo llevamos nuestras vidas acordando lo que nuestro Padre nos está instruyendo en la palabra hasta el día de hoy. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Está claro, hermanos? Si somos hijos de Dios, vamos a hacer las obras de Cristo y las obras de Dios. No podemos cambiar nuestra forma de ser y adorar a un Dios que es santo, que es amor, que guía al pueblo al camino del bien. Todo lo malo viene de Satanás. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre que tenemos que es Dios. Estamos claros en eso. Si yo le pregunto a cualquier cristiano afuera, le digo, hermano, ¿quién es su padre? Te va a levantar la mano y te va a decir, Cristo Jesús. ¿Y cuál es su Dios, hermano? Cristo Jesús. Cierra la puerta, déjalo que camine un tramo en la calle, pon tus ojos espirituales y espera en un momento, porque un día te lo vas a topar en una tienda. Cuando nadie lo está mirando y tú vas a ver si es hijo de Dios o de quién es hijo. Cuando se sienta contigo en tu casa a compartir una comida, su boca va a decir de quién es hijo. Cuando se reúne en una reunión de hermanos, tu boca va a decir de quién tú eres hijo. Cuando llega el punto de dar, ayudar a un necesitado, tus actitudes van a decir de quién tú eres hijo. Ahí es donde se ve si verdaderamente somos una iglesia que vivimos en santidad. Dios no exige nada que no sea lo que Él te ha dado a ti ya. No te va a pedir que tú hagas nada sobrenatural porque lo mismo que hizo Cristo te está demandando que tú lo hagas. Y Cristo vino y se hizo hombre para que no hubiese una diferencia. No, que este es Dios y yo soy hombre. No, Él vino como hombre, se comportó como hombre, sufrió como hombre y murió como hombre y se glorificó como Dios. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque... ¿Amas a Dios?
¿Amamos a Dios en esta iglesia? Gloria a Dios que amamos a Dios, porque de ahora por delante todo lo que hicimos hasta el día de hoy que llegamos a la iglesia, que nos impidió verdaderamente conquistar el propósito de Dios, lo vamos a desechar y el día de hoy nos vamos a comportar como Dios dice. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Qué quiere decir la palabra? Que cuando uno no es de Dios, uno no escucha la palabra de Dios, no entiende ese lenguaje. Porque tus oídos están cerrados a la palabra que edifica. Eso mismo le pasaba al pueblo. No hay diferencia. Aquí hablamos de Dios y hablamos de Dios y hablamos de Dios y hablamos de la palabra y compartimos la palabra. ¿Y qué tiempo necesitamos nosotros para que esa palabra se convierta en nosotros en un hecho? 10, 12, 15 prédicas, 2 años, 3 años, 4 años, 35 años, 40 años sentado en una silla para que sigas haciendo la misma cosa que llevas haciendo por 40 años. No digas que eres hijo de Dios. No me puedes decir que eres de Dios. Tú diezmas, tú vienes a la iglesia, te sientas, coges la Biblia, vas a la reunión de líderes, haces la reunión de diáconos, haces la reunión de célula y vas a la iglesia y evangelizas. No eres hijo de Dios. ¿Estamos claros en eso? Cada uno es responsable de vivir su propia vida. Y cada uno, en el momento que vayamos delante de Cristo, vamos a pagar por nuestros errores. No puede decir que mi esposo me llevó, ni mi esposa me llevó, ni mi hijo me llevó. No, tú te fuiste porque tú sabías claramente que la palabra dice que la salvación es individual. Hay influencia, pero tienes el poder y la autoridad de Cristo para tomar determinaciones sabias en tu vida que te lleven a la vida eterna. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Aleluya. Ahí quería llevarlos. ¿A quién le estaba diciendo eso? A él, a los que habrían creído. No a los que no habían creído. Porque la palabra de Jesús era recta, cortante, como cuchillo de doble filo, porque eso es lo que salva al hombre. Porque si me pongo en la iglesia a predicar, hermanos, que ustedes son buenos, gloria a Dios, todo está bien, hermanos, somos un pueblo santo y no tenemos problemas, van a perder su vida. La palabra es para eso, para instruirnos, no es para golpearnos. La palabra lo que hace es redarguir. No es criticar, no es dañar, es redarguir. Es hacer que abramos nuestros ojos y podamos entender el evangelio que estamos predicando. Yo hablaba con mi esposa hace par de días y me dijo, tú no sabes la responsabilidad que el Señor nos ha puesto a nosotros. Y a veces tomamos a ligera porque todos somos sacerdotes. Aunque no te pares delante de un púlpito, eres un sacerdote y dice Señor que eres reyes y sacerdotes. La responsabilidad es tuya para guiar tu familia. La responsabilidad es tuya para guiar a tus compañeros de trabajo. La responsabilidad es tuya para cuando te topes un alma en la calle que sabes que puedes determinar que está perdida. Enviarle la palabra de salvación que te cambió a ti también. Entonces te conviertes en hijo de Dios. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces quiere decir que los hijos de Satanás quieren hacer los deseos de su padre. La tentación los lleva a morir. Porque no es tan fuerte. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere decir? Que si generalizamos y tomamos todo, Satanás es un mentiroso. Porque el Cristo te dice a ti, haz esto que es bueno, y él te dice, lo voy a hacer de esta manera porque no es como dice Cristo, es como lo digo yo. Porque yo entiendo que yo no puedo hacer esto de esta manera porque este hermano o esta hermana, porque aquel o es Juan o Pedro, tengo que hacerlo de mi manera porque me estoy cubriendo mi vida personal. Pero el Señor dice, amaos los unos a los otros. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y el que no conoce a Dios no conoce a su Padre. Todos conocemos a nuestro Padre, que es Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por No esto las las oís, porque no sois de Dios. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo en un lenguaje más fácil. El que le sirve a Dios, la palabra de instrucción de Dios, la escucha.
por esto no la escuchas, porque no sois hijos míos. Ahora yo le digo al hijo del hermano William, dicen, tú vas a llegar de tu casa y tú vas a coger y vas a comer, te vas a poner a estudiar y después vas a coger rastrillo y me vas a rastrillar el patio, y cuando termines de rastrillar el patio vas a ayudar a tu mamá a fregar los trastes de la cocina. Cuando termines de fregar los trastes de la cocina te vas a volver a poder estudiar. Lo primero que me va a hacer, me va a mirar y me va a decir, ¿quién eres tú para mandarme? ¿Quién eres tú? Yo tengo un padre que es el que me ordena a mí. Pero si viene William y se lo dice, entonces va a guardar la cabeza y va a hacer lo que el padre le dice, porque si no el padre lo va a enseñar a una manera que él entienda que ese es su padre y la autoridad es sobre él. Así mismo Dios con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Escuchamos la voz del Señor y entonces decimos, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para que yo viva mi vida a como tú dices? Tú dices que tú eres mi padre, pero tú no eres mi padre. Mi padre es Pedro, el que me engendró. A ese es el que yo escucho. No te escucho a ti. Y entonces tu padre carnal te da un consejo y quizás tú lo entiendes. Pero Dios, que es el dueño del corazón de tu padre, te está hablando una palabra y te está dando una palabra para que tú disiernas entre el bien y el mal y no lo entiendes. Y esto no es para esta iglesia, es para cualquier persona que está escuchando vía internet, donde quiera que llegue la palabra, para que sepan que el plan de salvación se trae solamente atrás de obediencia en Cristo Jesús. Vamos a ir, hermanos, al libro de Juan 1, del 1 al 13. Entonces definimos en esta primera parte, hermanos, claramente las obras de los que no son hijos de Dios. Y vamos a ver nosotros ahora, los que estamos en esta iglesia en el día de hoy, que todos somos hijos de Dios, que hemos entendido la palabra, que sabemos verdaderamente que vivimos una vida en santidad, que sabemos que queremos llegar al punto donde podamos encontrar a nuestro Padre cara a cara, glorificarlo, alabarlo, postrarnos delante de su presencia. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? En el principio era Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir, esta parte la cubrimos en la primera parte del libro Apocalipsis, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era la palabra, es Cristo, está más claro que nada. Eso lo definimos en la primera parte. ¿Qué dice, hermano Isel? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. ¿Y por qué llega la vida? Porque era el Verbo, y el Verbo es la palabra de Dios. Y es lo que está haciendo el Señor hoy. Esa misma palabra, ese mismo principio está aplicado en nuestras vidas. Lo único que nos va a salvar a nosotros es la palabra. Si la entendemos y la discernimos, entonces vamos a llegar a la meta. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Conoces a Cristo? ¿Conocemos a Cristo? ¿Sabemos cómo Él opera? ¿Lo podemos identificar en un hermano en la congregación? Tú puedes ver a un hermano y decir, ese es hijo de Dios. Ese se comporta como hijo de Dios. Ese vive una vida como hijo de Dios. Ese habla como Cristo. Ese hace las obras de Cristo. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un momento, entonces somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen? No cuántos aceptaron. Vamos a cambiar eso, porque cuando algo viene a nuestras vidas que aprendemos, no es cuántos aceptaron, cuántos recibieron a Cristo en este lugar. Son hijos de Dios. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que tu Padre es Dios. Claro y eso. Tu Padre es Dios. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios? Para ser un poquito más claro, guardan los mandamientos de Dios. Número uno, todo lo que está establecido de Dios, tenemos que guardarlo. No practican el pecado, somos hijos de Dios.
Son guiados por el Espíritu. Un hijo de Dios es guiado meramente por el Espíritu, no por su mente, que vamos a descubrir algo después. Por el Espíritu. Y el Espíritu es el que te da a ti el conocimiento verdadero para tomar decisiones sabias. Son pacificadores los hijos de Dios. Aman a sus enemigos los hijos de Dios. Se parecen a su Padre porque llevan el mismo ADN. Eso es lo que determina que verdaderamente somos hijos de Dios. El ADN nos hace iguales a nuestros padres genéticamente. Tenemos algo de nuestro padre y tenemos algo de nuestra madre, pero prevalece la genética de nuestro padre en lo espiritual. Amén. ¿Qué dice la palabra? Vamos a volver de nuevo al libro de Apocalipsis 2, el versículo que estábamos cubriendo. Y vamos a descubrir algo más. Sí, 2, y vamos a estar en el 23. Y entonces yo quiero leerle en esta parte. Dice, a los hijos heriré de muerte, ya definimos esa palabra, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y vamos a hacer una coma ahí. Dice la palabra, le estaba diciendo el Señor a esa iglesia, a esos seguidores, a esos hijos de Jezabel, yo escudriño tus mentes. Y la palabra escudriñar quiere decir examinar o observar con gran cuidado, tratando de averiguar las intimidades o los detalles menos manifiestos. Cuando el Señor dice yo escudriño la mente, está diciendo que lo que está guardado en esta masa encefálica que tú tienes creada por Dios, te está diciendo que Él conoce las pequeñeces tan insignificantes que en este momento no pueden hacer quizás un daño en tu vida espiritual, pero si tú no te fortaleces en la palabra, van cogiendo fuerza, se van haciendo más grandes y se crean unos gigantes tremendos que tú no sabes de dónde salieron. Simplemente, ¿por qué? Porque no has escudriñado la palabra, porque la mente es donde recibimos todo lo que el ser humano necesita para adquirir el conocimiento. Dice, examinar una cosa con suma atención. Por eso cuando leemos la palabra, tenemos que leer la palabra no por leer la Biblia. Tenemos que ir palabra por palabra marcando, y lo que usted no entienda, vaya al diccionario y búsquelo, porque el Señor quiere que nosotros, cada palabra que está escrita en la Biblia, está guiada totalmente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no habla nada que no tenga sentido común. Y dice claramente, dice, con atención para averiguar algo en ella. ¿Qué dice la palabra en Juan, hermanas? 5, del 37 al 40. Juan 5, del 37 al 40. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Un momento, hermana Isel. Dice, miren lo que dice esto aquí. Escudriñad las Escrituras, porque a nosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué dice la palabra? Nosotros leemos la palabra y ya en ese tiempo el Señor le estaba hablando a ese grupo de personas en ese tiempo diciendo, ¿usted cree que porque usted tiene la palabra y porque está leyendo la palabra ya conquistaron la vida eterna? No, es un poco más que eso, porque ese pueblo no quería entrar en obediencia. Amén. Y le dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas solamente dan testimonio de mí. Los mismos judíos que lo condenaron tenían el testimonio cómo iba a venir Cristo, pero hicieron su voluntad, no creyendo a lo que el Señor se había profetizado del Señor. ¿Qué sigue diciendo la hermana de Isel? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces,
Si tú escudriñas la Escritura y ya entiendes el principio de la Escritura, entonces el Señor te está diciendo bien claramente, haz lo que la Escritura dice. Vamos a volver, hermanos, un momentico al capítulo de Apocalipsis, nuevamente. Y hay otra palabra que vamos a definir. Dice, escudriñad, dice, porque yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y en esta parte quiero que definamos qué vamos a hacer con nuestra mente desde el pleno momento que recibimos la palabra. Y la palabra mente viene derivada del latín mens, que se asocia con el pensamiento. Son las facultades del cerebro que permiten reunir información, razonar y extraer conclusiones. Esa es nuestra mente. Por eso el Señor dice que cuidemos nuestra mente, porque en ella mana la vida. Y miren que la mente es la responsable de que, miren cuántas cosas puede hacer el enemigo con nuestra mente. Por eso el Señor le dice claramente aquí a esta iglesia, dice, yo soy el que escudriña la mente. Tú no me puedes engañar. ¿Por qué? Porque dice, en la mente se generan los pensamientos, el aprendizaje, la creatividad, el raciocinio, la percepción, las emociones, la memoria, la imaginación y la voluntad. Quiere decir que aquí tenemos nosotros la vida, porque una mala decisión nos lleva a la muerte eterna. Si el Señor escudriña nuestras mentes, tenemos que estar claros que nuestras mentes y nuestro corazón estén limpios, porque a Dios no lo vamos a engañar. No lo vamos a engañar. Si usted piensa que lo va a engañar, no lo está engañando hasta el día de hoy. Él está claro de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por individual, no por núcleo familiar, por individual, por cada persona. Vamos a ir al libro de Lucas 10 del 25 al 28. Lucas 10 del 25 al 28. Tenemos que cuidar nuestra mente porque ahí está la salvación y la vida eterna. Lucas 10 del 25 al 28. Santo es el Señor. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermano? Santo es el Señor. El Señor cuida nuestras mentes. Que sea la mente de Cristo en nosotros. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué quieres tú que tienes que hacer el día de hoy hasta el momento del aprendizaje que hemos recibido a través del tiempo que llevamos sirviéndole al Señor? ¿Qué necesitamos nosotros para tener la vida eterna? Cada uno puede exponer diferentes áreas. Cada uno puede decir lo que él entiende. Cada uno puede tomar una porción de la Biblia y definir de esa porción de la Biblia qué característica entiende la persona por la cual puede adquirir la vida eterna. Y cada religión, por eso aquí no somos religiosos, aquí somos seguidores de la palabra, oidores de la palabra y hacedores de la palabra, usa una terminología para definir cómo sus seguidores van a alcanzar la vida eterna, y es la gran confusión que hay en el mundo. El mundo está confundido porque el mundo no escudriña las Escrituras. Son oidores y seguidores, no hacedores. Oidores y seguidores de doctrinas falsas. Y esa es la parte que el enemigo está ganando muchas las batallas. Dentro de aquellos que están buscando a Dios y han escogido lugares equivocados para ser adoctrinados por la palabra. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Léamelo de nuevo, Manicel, la última parte. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que amarás a Dios con toda tu mente. Cuando tú amas con toda tu mente a Dios, ya tú no tienes ningún tipo de problemas en tu vida. Tienes tribulaciones, pero problemas que te aparten de Cristo no vas a tener. Situaciones que te aparten de Cristo no vas a tener. Porque cuando un hombre o una mujer se aman mutuamente y llegan a consagrar un matrimonio, como dice la palabra, sabemos y entendemos que van a haber situaciones, tribulaciones, problemas,
Pero ese amor genuino de Cristo que ha llegado a la vida de esa pareja y la han puesto en práctica, los va a llevar, si la ponen en práctica, lo va a llevar a largura de años y van a ver todas sus generaciones crecidas. ¿Por qué? Porque le han creído a Dios, que dice claramente que si tú amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia, es el principio que vamos a aplicar. ¿Cuántos en este lugar quieren decirle el día de hoy a sus esposas y decirle, tú sabes qué, vamos a envejecer juntos? No importando la condición que sea, vamos a estar juntos hasta que Cristo venga por nosotros. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Y en Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo. Vamos a ir, hermanos, al libro de Corintios. Corintios 10, del 3 al 5. Corintios 10, del 3 al 5. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Es bueno, hermano, que la iglesia, cuando estamos llevando una palabra, la iglesia interactúe. Qué bueno que te pregunten, ¿cuál de los Corintios? ¿Qué parte está hablando, hermano? Porque esto venimos aquí, hermanos, no venimos aquí solamente a ser oidores. Necesitamos aprender y preguntar y hacer lo que la palabra nos enseña para poder entenderla. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Un momento. ¿Cómo estamos ahora nosotros viviendo? Estamos en la carne. ¿Cuál es la manifestación de que estamos en la carne? Que si nos pinchan, gritamos. Y si nos piensa un dedo de gordo, maldecimos. Y si su esposa o no esposo no se porta bien, usted nos ponemos bravitos. ¿No es verdad? Estamos en la carne. Pero dice la palabra, ¿qué sigue diciendo? No militamos según la carne. Ah, pero allá hay una diferencia ahora. Ya no estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Usted vive en este país, está radicado en este país, pero usted es militar en su país. Militar. Es parte de ese ejército. Es parte de esas regulaciones, aunque esté aquí en este país. Entonces estamos en la carne, pero no militamos, no servimos, no hacemos lo que la carne dice. No nos justifiquemos, porque queremos buscar justificación. No, es que hermano, no. Estamos militando y servimos y somos hijos ¿de quién? De Dios. Y el Señor reprenda en esta iglesia todo pecado. El Señor reprenda todo pecado en esta iglesia, porque si el pecado sale de esta iglesia, todo pecado que hay, hermanos, quiero decirle que van a ver la gloria de Dios en una manifestación sobrenatural. Porque la presencia de Dios llega a un lugar con un propósito para que el pueblo entienda que verdaderamente Él vive. Y un pueblo preparado, hermano, un pueblo que le cree a Dios, un pueblo que vive en santidad, va a ver claramente, y en este lugar vamos a ver la gloria de Dios. El Señor nos está preparando nuestras mentes, nuestros corazones para recibir, para hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tus armas no son tu lengua, no es el sartén para cuando el hombre no se porta bien, ¿ok? No es el zapato, no son tus armas ¿qué son? Sino poderosas en Dios para la ¿Y destrucción cómo se pelea en Cristo? De rodillas, en humillación, en clamor, en obediencia. Ese es como se pelea. No piense que si te encaramas en el púlpito aquí arriba y llegas al techo, entre más alto hagas el púlpito, más grande vas a ser. Vas a ser más grande cuando tú caigas de rodillas y me enseñes que tienes callos en tu rodilla, de orar y de clamar por tu necesidad y por la necesidad de todos los hermanos y por la necesidad de toda la gente en el mundo. Ahí me vas a enseñar que verdaderamente eres grande. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un momento. Entonces dice que la altivez, ¿qué hace la altivez, hermano Isel? Derrumbando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces la altivez va en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué es la palabra altivez?
¿Cómo creemos que somos altivos? Porque estamos creyendo que somos superiores, más inteligentes y más efectivos que lo que la palabra de Dios dice. Si Dios te dice a ti, mira, tú tienes que llevar tu vida de esta manera, pero como tú eres altivo, dices, yo no, todavía no. Todavía no, porque estoy esperando que el Señor trabaje en mí. Cuidado que si el Señor sigue trabajando en ti y te coge un carro en la esquina, perdiste la salvación y la vida eterna. Después de haber gastado horas sentado aquí, que mejor estás en tu casa comiendo yogur y mirando televisión, es mejor que tú te salves cuando tú tengas un accidente allá afuera. Porque decimos que hoy sí, no, que mañana no, que voy a esperar que este hombre cambie o que esta mujer cambie, porque yo no voy a cambiar. O voy a esperar que mi vecino, que primero arrepiéntete para Dios y haz la mitad con tu vecino. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos. Y la cautividad es que sometimiento. Cuando una persona está en cautividad, está atado, amarrado y guiado por alguien que lo tiene cautivo. ¿Quién tiene cautivo tu mente en el día de hoy? ¿Quién tiene cautivo nuestra mente en el día de hoy? Tiene que ser Cristo. Porque la cautividad de Satanás te lleva a hacer todas las cosas malas que tú sabes, que yo sé y que cualquier persona en edad adulta entiende que está haciendo mal, sin aún nunca haberse sentado en una iglesia. Entonces ese entendimiento viene para nosotros, para que nosotros como espirituales que somos, vivamos vidas espirituales. Ya no soy yo, vive Cristo en mí. Proverbios 1 del 2 al 7. Proverbios 1 del 2 al 7. Santo es el Señor. Proverbios 2, 1 del 2 al 7. ¿Qué dice la palabra? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Un momento, Manicel. Hemos dicho una serie de palabras, cantidad de palabras ahí. ¿Cuántas aplican a nosotros? Para entender sabiduría y doctrina, para entender sabiduría y capacitación y enseñanza. Doctrina es enseñanza. Para entender la enseñanza, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Queremos entender la palabra el día de hoy. Yo quiero entender la palabra porque yo me he dado cuenta que entre más yo vivo la palabra, mejor es mi vida familiar, mejor es mi vida personal, mejor es mi vida con ustedes, mejor es mi vida en el centro de mi trabajo. Yo quiero entender la palabra porque quiero oírla, pero quiero entenderla en mi corazón y en mi mente. Dice, para dar razones prudentes, para ser personas prudentes, para recibir el consejo y la prudencia. Nadie puede recibir un consejo si no tiene la mente de Cristo. Eso le pasaba a los fariseos. Vinieron y dicen que habían creído en Cristo y miran los principios que tenían ellos. Eso mismo pasa en el pueblo de Dios. Venimos y nos sentamos en la iglesia, pero no tenemos el principio de Cristo aplicado en nuestras vidas. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Oirá el sabio y aumentará el saber. O entonces, ¿de dónde viene la sabiduría que pusimos de antemano? ¿Viene a quién? A tu mente. ¿Qué te está diciendo el Señor en este día? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí en este día? Algo tan simple. Adquiere mi mente, vive como yo vivo, haz lo que yo hago, practica lo que yo practico. Esto no es difícil. El evangelio no es difícil. Lo que pasa es que nuestra mente está condicionada en gran parte a lo que el mundo nos bombardea a nosotros. Pero si el pueblo de Dios entrara a la iglesia y se dice que si recibieran a Cristo y se convirtieran de sus pecados y sus malos caminos, ya no tuviéramos más problemas en nuestra vida. Se acabaron los problemas matrimoniales. Se acabaron los problemas con el vecino. Se acabaron los problemas con mi hermano dentro de la iglesia. El peor enemigo de uno es uno mismo. La gente dice que Satanás no tiene poder en la vida de ninguno de nosotros. Porque nosotros somos de Cristo y la sangre de Cristo está sobre nosotros. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Que no tenemos la mente de Cristo, que usamos parte de Cristo y la otra parte del mundo. ¿Cuál es su hermano? ¿Usted es mi hermano? Yo lo voy a amar. Aunque usted haga lo que usted haga, aunque usted me ofenda, yo lo voy a amar. Quizá usted se vaya de la iglesia, pero yo lo voy a amar. Porque Cristo dice, amarás a tu prójimo y a tu enemigo también los amarás.
Ese es el amor de Cristo. Entonces, si el hermano se va aquí, no se me pelee con el hermano, dele un abrazo más grande ya y dígale, vuelva al atrio, la oveja perdida, venga aquí de nuevo. Porque ese es el amor de Cristo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y el entendido adquirirá consejo. El entendido, ese es el que entiende. Porque no todos entendemos. Todos oímos, pero no todos entendemos. Cuando te hablan en otro idioma y te hablan en chino ahora, tú estás oyendo, pero tú no entiendes lo que el chino dice. Para nada. Y está ahí, él está en su conversación y te sabe lo que te está diciendo y tú estás ahí con tu cara de risa, muerte de risa, y el chino a lo mejor lo que te dice, pero tú estás oyendo. No estás entendiendo nada de lo que está diciendo. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo, hermana? Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y sus dichos, dice palabras de sabios y dichos profundos. ¿Qué quiere decir? Que en esa profundidad se va incluida que el escudriñar la palabra. Porque la palabra es simple a aquellos que están crecidos espiritualmente. Pero entre menos es la capacidad de uno, más difícil se hace la palabra. Y no es que hay rango, es que hay obediencia. Querer buscar. Busca y hallarás. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese versículo me impacta a mí toda la vida. Ese es el principio de todo lo que hemos hablado aquí, de todo este sermón, de toda esta prédica, de todo lo que hemos hablado. Se resume en esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no tememos a Jehová, ni vamos a entender el mensaje de hoy, ni vamos a hacer lo que el mensaje dice, y vamos a venir el domingo que viene con una misma actitud, con una ropa diferente, a sentarnos en la misma silla, a pelear por la misma silla, porque ahí es donde yo me siento todos los domingos. ¿No, verdad? Ahí en esa silla que yo me siento todos los domingos, a cubrir un puesto, ¿ok? Que no te has ganado ni aquí, ni en el cielo te has ganado tampoco. Ni aquí, ni en el cielo te lo has ganado tampoco. ¿Sabes por qué? Porque estás en desobediencia. Y dice, los insensatos. ¿Y quiénes son los insensatos? ¿Quiénes son los insensatos? Nosotros sabemos quiénes son, pero no queremos decirlo. Sabemos que es el principio de insensatez, pero no queremos decirlo. Sí vamos a decirlo. Aquel que escucha la palabra y no la hace. Insensato. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y para terminar, vamos a ir al libro de Romanos 10, 8, 11. Romanos 10, 8, 11. Todos hemos escuchado la palabra en esta mañana y todos estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Todos queremos vivir una vida en santidad y todos queremos que el Señor nos use. ¿Cuántos quieren en este lugar que el Señor los use? Entonces el principio es el ¿qué? El temor a Jehová. Si antes del servicio, durante esta semana, usted ha tenido problemas con algún hermano de la congregación o ha tenido algún problema, usted puede resolver ese problema. Sin que nadie se dé cuenta, cuando usted salga, vaya y dele un abrazo a su hermano y diga, hermano, lo amo en Cristo. No diga simplemente porque te hice o porque no te hice. Dele un abrazo, le diga, te amo en Cristo. Y su espíritu, sin usted abrir palabra, le va a enseñar a ese hermano que el abrazo es genuino. Amén. Es el principio. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel, en Romanos 8, del 8 al 11? Romanos 10. De Romanos 10, del 8 al 11, perdón. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos, hermana? Simplemente la palabra de fe. La palabra de quién? De nuestro Padre. ¿Qué dice, hermana Isel? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice,
todo aquel en que él creyere no será avergonzado. Inclinen sus rostros, hermanos. Santo eres, Señor. Santo eres mi Dios. Bendito sea tu nombre, Padre amado, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias por la palabra, Señor, porque sé que esta palabra, Padre amado, Señor, ha sido, Padre Santo, Señor, palabra útil para cada uno de nosotros, primeramente para mí, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que si hay algo de esa palabra, Padre amado, que necesito reedificar en mi vida, Señor, tú lo hagas, Señor. Yo solo no puedo, tú puedes hacerlo por mí, Padre amado, y yo solamente voy a hacer tu voluntad, Padre amado, Señor. Te pido lo mismo por cada uno de mis hermanos en esta congregación, Señor. Permite, Señor, si es tu voluntad, Dios amado, Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar, Padre amado, Señor, podamos ser, Señor, hijos tuyos, Señor, con una mente, Padre amado, y un corazón, Padre amado, Señor, como el corazón, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pido, Dios amado, en esta mañana, Dios amado, Señor, que tú, Padre amado, Señor, tomes control, Señor. Yo puedo dar la palabra, Dios amado. Yo puedo hablarla una y mil veces, Padre amado, Señor. Pero tú eres el único que puede penetrar en sus corazones. Tú eres el único que puede redarguir, Dios amado. Tú eres el único, Señor, que puede ayudarnos, Padre amado, a cambiar, Padre amado, y a ser transformado por ella, Señor. Yo te pido, Dios amado, Señor, por cada familia, por cada soltero, por cada soltera, por cada niño, por cada joven, por cada necesidad, Padre amado. Tú conoces más que nadie, Dios amado, Señor, nuestras aflicciones, Señor. Tú conoces más que nadie, Padre amado, nuestras debilidades. Pero sé, Padre amado, que tú eres un Dios de amor, Señor. Si tú estás en ese lugar, estés donde estés, en esta iglesia, o escuchando el mensaje en cualquier parte donde lleguen estos mensajes, y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te pido que ahí donde tú estás, creas al Señor, creas a su palabra y decidas convertirte en su Hijo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú repitas esta oración conmigo y que digas: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre, séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú estás en este lugar y tú haces esta oración y has recibido a Salvador y quieres que oremos por ti, puedes pasar aquí adelante.